Saludos con todos. El día de hoy vamos a revisar las razones trigonométricas. Para ello vamos a partir analizando e identificando los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a iniciar con el ángulo A. Identificamos los vértices A, B y C, los lados que se encuentran al lado opuesto, el opuesto al vértice A, B y C. Vamos ahora a nombrarlos. El que se encuentra al lado contrario del ángulo se denomina cateto opuesto. El cateto adyacente es aquel lado que sale del ángulo agudo, es decir, que está pegado al ángulo. Y tenemos la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. Vamos a identificar ahora considerando el ángulo B. Nombramos de igual manera los vértices A, B, C, los lados A, B y C. Nombramos los catetos. El opuesto sería el B, porque se encuentra al lado contrario del ángulo. El adyacente sería el A, el que sale del ángulo agudo. Y la hipotenusa no cambiaría porque es el lado más grande del triángulo rectángulo. Ahora vamos a conceptualizar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo A son las razones obtenidas entre los tres lados del triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados A, B y C. Las principales razones trigonométricas son, vamos con la primera, seno, se escribe en este caso del ángulo A, seno de A. La definición es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En la figura está representada por A sobre C. Coseno, la razón se escribe cos de alfa. La definición es el cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa y en la figura se encuentra B. B sobre C. Tangente, TG de alfa, es igual al cateto opuesto sobre el adyacente y en la figura está A sobre B. Ahora tenemos las tres funciones que son contrarias u opuestas. Cosecante, CSC de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto y se representa C sobre A. Secante, sec de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente, se representa en la figura C sobre B, y cotangente, cotg de alfa, cateto adyacente sobre opuesto, y en la figura se representa B sobre A. Vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa del siguiente ejemplo. Tenemos que el otro ángulo vale 30 grados. Los vértices A, B y C, vamos nombrando los lados. A vale 6, B no sabemos cuánto vale y C vale 10. Considerando el ángulo alfa, A es el cateto opuesto, B el adyacente y C la hipotenusa. Como no tenemos el valor de B, vamos a calcular aplicando el teorema de Pitágoras para conseguir o hallar el cateto B. Vamos a reemplazar el valor de C de la hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, y de A al cuadrado, 6 al cuadrado, haciendo diferencia. Resolvemos 10 al cuadrado 100, 6 al cuadrado 36, realizamos la diferencia, 64 y raíz de 64 es 8, por lo tanto el cateto B vale 8. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas considerando el ángulo alfa. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 6 sobre 10, es igual a 6 décimas. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, es igual a 8 sobre 10, es decir, 8 décimas. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente, 6 sobre 8, es decir, 75 centésimas. Vamos con las funciones o razones opuestas. Cosecante de A, hipotenusa sobre cateto opuesto, 10 sobre 6, daría un número
periódico puro 1,6 hasta el infinito, secante hipotenusa sobre cateto adyacente 10 sobre 8, me da 1,25 centésimas, y cotangente cateto adyacente sobrepuesto 8 sobre 6, que es igual a 1,3 hasta el infinito. Ahora vamos a hallar las razones trigonométricas considerando el ángulo beta o B. Tenemos el triángulo rectángulo, el ángulo que vale 30 grados. Nombramos a los vértices, los lados que ya teníamos. A vale 6, B vale 8 y C 10. Ahora ubicamos el cateto opuesto, que sería B, el adyacente 6 y la hipotenusa 10. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas. El seno de B, opuesto sobre hipotenusa, 8 sobre 10, es igual a 8 décimas. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, 6 sobre 10, es igual a 6 décimas. Tangente cateto opuesto sobre adyacente, 8 sobre 6, es igual a 1,3 hasta el infinito. Cosecante de B, hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 10 sobre 8, me daría 1,25 centésimas. Secante hipotenusa sobre adyacente es igual a 10 sobre 6 y me da como resultado 1,6 hasta el infinito. Y cotangente cateto adyacente sobre opuesto sería 6 dividido para 8, me daría 75 centésimas. Hemos calculado las razones trigonométricas del mismo triángulo rectángulo, tanto del ángulo alfa como del ángulo beta. Eso es todo. Muchas gracias.